Historias de mujeres que hicieron historia. Invisibilizadas, ausentes o estereotipadas en la letra de la historia. En la brújula de la semana, corremos el velo para conocerlas. Historias de mujeres que hicieron historia. Continuamos en la brújula de la semana. Le cuento a Fabián, que está ahí del otro lado, que le voy a hacer señas, me voy a sacar el retorno porque si no me escucho dos veces. Y sobre qué es feo escucharme una sola, te imaginas dos. Así que no voy a... Miro para abajo porque tengo un teléfono acá y veo... no es fácil, veo la cara de nuestro productor ahí abajo mientras estamos al aire. Y del otro lado, espero ver en este momento, espero escuchar, no sé si ver o escuchar o qué, porque ya no entiendo en qué pantalla tengo que mirar, pero entiendo que está nuestra querida Irene Orellano, que es la que trae siempre, como anunciaba el Copete, esas historias de las mujeres que hicieron historia y que muchas veces fueron invisibilizadas por quienes la escriben. Y la tarea que viene desarrollando Irene desde esta columna es ponerlas nuevamente sobre la mesa, hacerlas visibles, contar, como decíamos, el trasfondo de las historias, que es lo que siempre nos gusta, y en este caso, con un nombre que me cuesta hasta pronunciar. La voy a dejar a ella, a ver, que nos cuente. ¿Cómo estás, Ire? ¿Cómo está, Germán? ¿Cómo va a ser fácil? Esto es atípico, es... bueno, estamos bien, vamos bien, Pero vamos bien encaminados. ¿Me escuchás ahí? Sí. Sí, te escucho perfecto. Buenísimo. Nadezhda Krupskaya. ¿Viste que era difícil? Dificilísimo. ¿Viste que era difícil? Dificilísimo. Ayer lo puse, ¿viste? Cuando pones en el traductor para que se ponga, para que te lo pronuncie. Nadezhda Krupskaya. Bueno, tampoco pidan mucho. Bien. Es lo más cercano, lo más mejorado que lo puedo pronunciar. Bueno, antes que nada le quiero mandar un saludo y un beso muy grande a mi amiga Eugenia, que está cumpliendo años en este día. Bueno, hoy, se acerca el aniversario, ¿no? De... número 103, como vos anunciabas la columna, Germán, de la Revolución Rusa, que permitió, digamos, que el pueblo ruso, en alianza con obreros, en alianza en alianza entre obreros y campesinos, bueno, recordemos que a principio del siglo pasado la mayoría de la población rusa era justamente era campesina, ¿no? Derrocan al régimen zarista y obviamente transforman por completo el país, digamos, imperialista que era, digamos, en justamente un país con plena avance técnico, plena industrialización. Resuelven las cuestiones básicas, ¿no? de que necesita resolver cualquier país y que por ahí muchos países hoy en día, capitalistas, no han resuelto aún, digamos. Como vivienda, salud, educación, deporte. Esto como para marcar un poquito el contexto. Justamente vamos a hablar de Nadezhda Krupskaya, que Nadia es, en español, y en ruso significa el nombre esperanza. Así que, mirá que justo, mirá que bien. Esperanza. Primero, los padres de Krupskaya, digamos, eran miembros de la nobleza. Ellos venían, digamos, justamente no eran terratenientes, ¿no? Venían de una familia noble, digamos, bien colocada, pero el padre, Konstantin Ignatievich, sería, Krupskaya, era justamente militar, digamos, se había recibido en una escuela militar, de régimen militar. Era militar, pero a su vez lo que ella cuenta en su autobiografía, digamos, o en la parte, digamos, si querés, de un libro que se llama Acerca de la educación comunista, es que el padre ideológicamente era bastante, digamos, tenía, buena ideología para lo que era su clase social. Por ejemplo, no creía en la religión, digamos, no era católico. A su casa iban, por ejemplo, muchísimos revolucionarios. Ella cuenta que, de chica aprende a odiar a los terratenientes, digamos, al ver los maltratos, digamos, que ejercen sobre los campesinos, ¿no? Esto
cualquier parecido con la realidad o con la actualidad, mejor dicho, es pura coincidencia, ¿no? Porque también lo pensaba en esto que vos decías en la editorial, en esto que pasó los últimos días en cuanto a la Tierra, en cuanto a la discusión de, el debate. Mirá si es viejo el problema, ¿no? Mirá si es viejo el problema de cuando revisás la historia aparece instalado en los principales problemas de la humanidad. Exacto, totalmente, totalmente. Así que bueno, justamente eso, era un gran problema, la mayoría de la población era campesina, y bueno, Nadsa nace en 1869, o Nadesa, el 14 o 26 de febrero, no está clara la fecha de nacimiento, y bueno, la madre también era de la nobleza, ambos padres habían tenido una historia muy similar. Historias de mujeres que hicieron... Uy, ¿me quieren presentar de vuelta? No, ambos padres tenían una historia muy similar, que eran justamente miembros de la nobleza o integrantes de la nobleza y justamente habían quedado huérfanos de chicos, digamos. La madre también había cursado, por ejemplo, estudios por cuenta del Estado en un instituto y era institutriz. Trabajaba en la casa de una señora, justamente, que veía cómo maltrataba, ¿no? Era terrateniente y veía cómo maltrataba justamente a los campesinos. Así que, bueno, Krúpskaya nace en 1869, termina la secundaria en 1887. Ella cuenta que primero la mandan al liceo, que era una escuela muy... justamente para clase alta, que ahí no se hace amigas, que bueno, tiene una serie, es muy lindo cómo escribe y cómo lo cuenta también en ese libro que mencionamos antes. Y bueno, justamente cuenta que el nivel era de mucha exigencia. Ahí, bueno, a medida que después se cambia de escuela y bueno, en 1890 empieza a estudiar en el Colegio de Mujeres, donde ahí se suma el círculo marxista, dejando de lado los cursados. Ella dice, bueno, cuando empiezo a conocer un poco el círculo marxista y las ideas que siempre yo había tenido desde niña, porque a mi casa venían muchos revolucionarios y demás, justamente empiezo a conocer más de lleno cómo se venía en el momento gestando toda la cuestión revolucionaria de la Rusia de esa época. Y bueno, ahí empieza a conocer. Ella siempre había pensado que, dice, bueno, aprendí a odiar la autocracia zarista al darme cuenta que los hebreos, los polacos y las personas de otras nacionalidades no eran peores que los rusos, y por eso dice que cuenta que se adhiere al Partido Comunista de Rusia, porque bueno, el programa proclamaba el derecho a gobernarse y vivir como querían. Y bueno, después hay una maestra que conoce a los 11 años, que la marca muchísimo en su vida, que es... sí, bueno, tiene un nombre también bastante particular, porque los nombres rusos son bastante complicados. Pero la maestra se llama Timofeika, es una maestra que en ese momento... La vieja Timofeika en la secundaria, ¿viste? El odio de los pibes, la vieja Timofeika, me imagino. En la primaria, en séptimo grado. Sí, en la primaria. La Timofeika, justamente le llamaba, Alejandra Timoyevna, bueno, era una maestra que tenía también ideología muy cercana, digamos, a lo que era los campesinos, las revoluciones, y como que ella cuenta también que les enseñaba o que siempre demostraba o daba a entender que los terratenientes eran algo malo. Dice así, eran algo malo, a los 11 años, imagínate que, bueno, Sí, sí. Así que bueno, de 1891 a 1896, ella, bueno, se dedica más a propagar las ideas revolucionarias en la escuela para obreros ya, pero bueno, esa docente la marca muchísimo. Justamente hay un momento en el que van a una estancia de una familia muy adinerada y era terrateniente, que se llamaba los Koyakovsky. Las Koyakovsky, dice, a mí no me gustaban porque eran muy afectadas, eran como, bueno, tenían mucho dinero y yo veía cuando entraba, bueno, me llevaron un fin de semana o una primavera a ver a la estancia, era todo de maravillas, hasta que empecé a ver, bueno, o empezó a conocer, digamos, cómo se manejaban verdaderamente, ¿no? Pero bueno, conoce a Lenin, porque bueno, además
fue la compañera de Lenin, en 1884 y contrae matrimonio más adelante. En agosto de 1896 es arrestada y llevada junto a Lenin a su exilio, o sea, estuvo detenida. Y bueno, de 1901 a 1905 vivió junto a Lenin en Alemania, en Gran Bretaña, en Suiza, participando activamente en el Partido Comunista y publicando en la revista Iskra. A su regreso, bueno, en noviembre de 1905, de 1905, ella cuenta, a 1907, fue secretaria del Comité Central del Partido Bolchevique y a partir de 1917 se ocupa de la instrucción pública, digamos. Otra cosa, bueno, vive en el exilio y desarrolla en esa época todo lo que va a ser lo principal de esta mujer, que fue todo el sistema educativo que armó toda la educación popular de una nueva sociedad que se gestaba, de una nueva Rusia, de la Unión Soviética justamente, donde, bueno, era el 70% más o menos aproximadamente de la población campesina analfabeta. Entonces, fue muy importante, casi lo más importante, esta obra en la educación, donde formaba o empezaba a formar una educación para, bueno, justamente para los proletarios, digamos, o para el nuevo país que se formaba. Muere en Moscú el 27 de febrero de 1939. Y una cosita más, ella dice en el epílogo de este libro que está muy lindo, es acerca de la educación comunista, dice: he tenido la gran suerte de ver cómo ha crecido la fuerza y la potencia de la clase obrera y de su partido. He sido testigo de la revolución más grandiosa del mundo. He visto los brotes del régimen nuevo, socialista, y el comienzo de la transformación de la vida. Siempre he sentido mucho no haber tenido hijos, ahora no lo siento. Tengo muchos. Son los komsomoles y los pioneros. Todos ellos son leninistas y desean serlo. Esta autobiografía ha sido escrita por encargo de los pioneros. Se la dedico a ellos, a mis queridos muchachos. Impresionante, además, digo, esta idea de la mujer que llevó la educación a un pueblo como el pueblo soviético, como bien vos decías, estaba atrasado, analfabeto, digo, subyugado por parte del Estado zarista, y qué poco conocemos, ¿no? Digo, repitiendo ya de forma redundante lo que esta columna viene generando, digo, pero qué poco conocemos de mujeres como esta, que fueron tan importantes como los dirigentes políticos, que sí se conocen, que sí están en la palestra, en las fotos, en el afiche, en los grandes discursos, digo, pero la mujer que llevó gran parte de la educación, que formó al pueblo soviético, y tan poco conocido. Como siempre, un gustazo la columna, Irene, y un desarrollo que siempre nos deja pensando y con ganas de conocer un poco más a esos personajes. Está bueno como punta de investigación para meternos en tema, así que bueno, buenísimo. El gusto es mío, Germán, Vamos. y bueno, buenísimo.